Bueno, hoy. Que el Señor le bendiga, les saludo en el amor de Dios. Es para mí un privilegio hermoso estar acá en este lugar. No le voy a contar cuánto tiempo es que no predico. Pastor, es mucho. Así que créame, estoy nervioso. No se haga expectativas con el predicador porque solo dependo de Dios. Amén. Así que los voy a invitar rápidamente. Saludo a Daniel junto a su pareja. Un gusto verte, hermano mío. Un aplauso para ellos. Tenemos una historia con Daniel de muchos años. Nos conocemos desde el sur. El Señor sé que es un Dios de propósitos. Y cuando nos trajo a Concepción, Él vivía acá, no sabíamos que Él era de acá. Sin embargo, nos conocimos en el sur. Y se ha forjado una amistad que a pesar del tiempo... Muchas gracias, hermana. A pesar del tiempo, no hemos hablado, no hemos distanciado, pero siempre es grato verte, hermano. Siempre para mí es un orgullo verte, estrecharte un abrazo y bendecirte. Abra sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 2. Jueces, capítulo 7, versículo 2. Yo tengo la Reina Valera, no sé qué versión. Vamos a leer primero esta versión y luego la Reina Valera. Me gusta la Valera porque para mí es más romántica. Ahí hay palabras que me invitan a escudriñar la Biblia. Y es para mí una pasión introducirme en ella. No soy de la idea del computador, de la tablet. Soy más romántico. No, es mentira, si no tengo computador. Tampoco tengo tablet. Si lo tuviera, lo traería. Les contara cuando estudié en INACAP, tenía un computador que funcionaba a carbón. Mis compañeros demoraban 30 minutos en hacer la tarea y yo estaba 2 horas, 3 horas. Así que no, por eso nomás no lo traje, así que no tengo. Dice la palabra del Señor le invito a que se ponga de pies. En el capítulo 7, versículo 2. El Señor dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. La Reina Valera dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Padre eterno, delante de tu presencia, Señor, está un pueblo que te adora, un pueblo que te alaba y te bendice, Señor. Padre celestial, hoy te ruego humildemente, Señor, uses mi vida, Dios mío, para transmitir el mensaje, Señor. Para que el mensaje llegue al corazón de nuestros hermanos y también, primeramente, a mi corazón, transformando mi vida, Señor. Señor, y fortaleciéndonos, Dios mío, para que cada día, Señor, en tu presencia podamos ser más apasionados, Dios mío. Podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Dios mío, te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Le he puesto un título a este mensaje que lleva por nombre: el amor de Dios que vence tu debilidad. El amor de Dios que vence tu debilidad. Como subtítulo dice: la libertad en medio de la opresión. Podemos ver en este pasaje bíblico que Jehová le está hablando a Gedeón y le dice que el pueblo de Israel es mucho para entregarlo en sus manos. Pero vamos a hablar un poco del contexto de esta historia. Los madianitas oprimían al pueblo de Israel.
Y en todo tiempo, cuando Israel sembraba y tenía que cosechar, venían los madianitas y los amalecitas y le quitaban todo lo que ellos habían trabajado durante todo un año, o 6 meses de una siembra tal vez. Y cuando esto pasaba, ellos se sentían muy oprimidos y el pueblo de Israel estaba derrotado. Podíamos ver un pueblo que estaba escondido y aún con miedo, porque sabían que pronto venía el pueblo de los amalecitas o los madianitas y le iban a quitar todo por lo que ellos han trabajado. Y esto se parece tal vez un poco a tu vida y a mi vida. Cuando nosotros trabajamos en el Señor o trabajamos en la obra de Dios y de pronto viene algo que te prohíbe avanzar. De pronto Satanás, el diablo, pone circunstancias en la vida de nosotros y no podemos avanzar como Dios quiere que avancemos, porque Dios nos quiere llevar todo el tiempo en libertad, todo el tiempo en victoria. Pero muchas veces la vida del cristiano es una vida de opresión y es una vida de miedo, es una vida de temor. Y es por eso que hoy el mensaje dice que el amor de Dios vence tu propia debilidad. Le decía que en el pueblo de Israel había debilidad, había escasez, había derrota. Pero déjame decir algo. Cuando tú en tu vida estás viendo escasez, estás viendo derrota, estás viendo temor, Dios está viendo algo distinto. Y es que Dios está viendo en tu vida y en mi vida un proceso de restauración. Diga conmigo, un proceso de restauración. Cuando yo estoy en la prueba, cuando yo estoy en la lucha, Dios está mirando un proceso de restauración para levantarte, porque Dios te quiere hacer más grande de lo que hoy eres. Te quiere hacer más fuerte de lo que hoy eres. Pero qué importante es estar tomado de la mano de Dios. El primer punto que quiero tocar con ustedes es, punto 1, Dios restaura quitando la falta de seguridad. Dios restaura quitando la falsa seguridad. El pueblo de Israel, en el campamento habían 32,000 hombres preparados para la batalla, preparados para la guerra. Pero cuando dice la palabra de Dios que Dios envía un ángel a hablar con Gedeón, y cuando el ángel se acerca a Gedeón y le dice: Gedeón, Dios te va a usar para levantar al pueblo y para libertar al pueblo de Israel. ¿Y qué piensa usted que dijo Gedeón? Gedeón tenía miedo. Gedeón dijo: pero ¿cómo yo, que soy de la casa de Manasés, la casa más pequeña del pueblo de Israel, y aún así yo, Gedeón, soy el más pequeño de la casa? ¿Y por qué es que Dios no eligió al más grande, no eligió al más rudo, no eligió al más fuerte, no eligió al más lindo, como mi pastor Nivaldo? Sino que puso los ojos sobre el que no valía nada. Puso los ojos de aquel que quizás todo el pueblo le apuntaba y le decía: tú no sirves, tú no vales, tú no puedes. Pero es ahí donde Dios tiene puestos sus ojos, en la debilidad. Es que Dios se va a hacer más fuerte en tu vida y en mi vida. Mire lo que dice la palabra de Dios. Le dice: Gedeón, te vas a levantar y vas a ir a pelear con el pueblo. Y dentro del pueblo habían 32,000 hombres. Pero Dios dijo en Josué 7:2 que aún es mucho pueblo para ir a pelear con los madianitas. 32,000 personas. ¿Dónde está Darío? Se me perdió Darío. Ah, ya. Pero está Diego. 32,000 personas lleva Colo-Colo a su estadio. Solo cuando juega con la U. Ahí llenan. El resto del año está vacío. ¿O no, pastora? 32,000 personas. Imagínense un estadio lleno de hombres dispuestos para ir a la batalla. Sin embargo, Jehová está diciendo: Gedeón, son muchos, los vamos a reducir. Vas a correr la voz temprano en la mañana y le vas a decir que todo aquel que tenga miedo, aquellos que no tengan el coraje de ir a pelear, a combatir contra los madianitas, se pueden
ir, tomar las cosas, desarmar su tienda e irse. ¿Sabe cuántos se fueron? ¿Sabe cuántos se fueron? 22,000 soldados se fueron. Quedaron 10. ¿Y sabe cuántos eran los madianitas que estaban al norte en el valle de Madián? Dicho sea de paso, ¿sabe quién son los madianitas? Los madianitas eran parientes de los israelitas. No siempre estuvieron en conflicto. De hecho, fueron los madianitas los que recibieron a Moisés. Cuando Moisés escapa, se va donde los madianitas. Y ahí está un hombre llamado Jetro, que era sacerdote de los madianitas, quien lo acogió en su casa y todavía fue el suegro de Moisés. Le regaló una hija. Entonces no siempre los madianitas estuvieron peleando con los israelitas. Pero en este conflicto los madianitas ya le estaban robando, le estaban oprimiendo al pueblo de Israel. De los 32,000, le dije quedaron 10,000. Pero Jehová Dios le dice a Gedeón, todavía son muchos. Wow. ¿Sabe cuánto eran los madianitas? Los superaban 3-1. Si ellos eran 32,000, entonces los madianitas eran 96,000. Cuando Jehová Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, ellos son como la langosta en el valle y los camellos que ellos tienen son como la arena que está en el mar. Imagínense, tenían que pelear estos hombres 1 contra 3. Póngase en el contexto, usted pelearía contra 3. Yo sí, si me pone un zunco, un tipo en silla de ruedas y un cojo. Y capaz que pierda o empatemos. Pero imagínense, tenían que pelear contra 1 por 3. Cuando se fueron 10,000, quedaron 22,000. Cambió la circunstancia ahora. Tenían que pelear 1 contra 5. Permiso. Pero Jehová Dios le dice a Gedeón, todavía son muchos. No vaya a ser que Israel se vanagloríe y diga, con nuestra fuerza ganamos la batalla. Entonces Dios envía a Gedeón y le dice, llévalos al río, hay que tomar agua y yo te mostraré quiénes son los que han de ir a combatir. Yo te mostraré quiénes son los que van a ir a pelear. Entonces va el pueblo a tomar, a beber del agua y le dice, los que se arrodillen como el perro y laman el agua del río, ellos no irán. Y muchos se ponen en esta posición, se agachan y comienzan a lamer. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le dijo a Gedeón, ellos no van. Pero hubieron 300 hombres que se pusieron en esta posición, sacaron agua y la llevaron a su boca. ¿Qué nos muestra esto? Eran 300 hombres que estaban dispuestos a batallar, 300 hombres que estaban preparados porque estaban viendo que si en cualquier momento venían los madianitas, se iban a levantar a pelear, iban a pelear en el nombre de Jehová, iban a dar la batalla, iban a dar la pelea, pero habían otros hombres que se arrodillaron y no estaban preparados. ¿Cómo está usted? ¿Está preparado para pelear la batalla de Dios? ¿Está preparada para pelear la batalla con el Señor? ¿O será que somos cristianos de miércoles, de domingo? Que el Señor nos ayude. Te estoy haciendo este llamado porque nos tenemos que levantar. Tú tienes que ser el soldado 301. Nos tenemos que levantar en victoria. Punto 2. Dios restaura afirmando la confianza en medio del miedo. Cuando habló con Gedeón, Gedeón estaba escondido. Y le decía, Señor, ¿cómo voy a pelear yo si soy el más débil de la casa de Manasés? Se lo dije hace un rato. Pero algo importante hizo Gedeón y cabe recordarlo. Gedeón también tenía por nombre Jerobaal. ¿Y qué significa Jerobaal? Es Baal contienda con él. Mire, algo importante hizo Gedeón antes de ser llamado, y es que
Gedeón fue a la casa de sus padres y destruyó el altar que había preparado para Baal. Había un altar allá preparado para Baal y aún el pueblo de Israel estaba adorando a otros dioses. Se olvidaron del Dios de Abraham, del Dios de Josué, del Dios de Isaac, del Dios de Moisés. Se olvidaron del Dios Todopoderoso que abrió el mar para que el pueblo de Israel pueda pasar. Se olvidaron de la gloria de Dios y ya estaban alabando a otros dioses, a otros ídolos. Y es ahí cuando Gedeón va a la casa de su padre y destruye los altares a Baal. Y por esa razón recibe el nombre de Jerobaal, que dicen Baal contienda con él, que Baal cobre con él, que Baal haga venganza con él. Pero te decía yo que Dios tiene otros propósitos. Donde la gente ve debilidad, Dios en nosotros ve fortaleza. Entonces quedaron 300 para ir a la batalla. Y Dios le vuelve a hablar a Gedeón y le dice: Gedeón, prepáralos de 100 en 100, hace 3 escuadrones de 100 en 100 y vas a ir a pelear al valle de Madián. Imagínense cómo iban estos 300. Confiando y confiados de que Jehová le dará la victoria. Pero mire qué importante, cuando se levanta Gedeón le dice algo a los 300 que están ahí: tomen sus espadas, tomen sus lanzas, tomen sus tanques y vamos a la batalla. No le dijo eso. No es como la pelea de Donald Trump cuando fue a pelear a Venezuela, o ahora que está peleando en Irán. Donald Trump envió buques de guerra, aviones de guerra, buques portaaviones. Está llevando de todo para pelear con ellos. Pero mire lo que pasa en esta historia. Jehová Dios le dice a Gedeón: diles que se levanten y que tomen sus trompetas y sus cántaros. ¡Wow! Los 300 tienen que pelear con 96,000. Estaba viendo que cada uno, Cintia, tenía que ganarle a 300. Uno solo ganarle a 300 soldados. Oh. Solo Dios puede darte esa victoria, nadie más. Entonces le dice, y más encima le dice: levántense, tomen las trompetas, los cántaros y las teas. ¿Qué son las teas? Las antorchas, amén, que estaban dentro de los cántaros. Pero lo llevaban dentro de los cántaros para que no los vea el pueblo de los madianitas. Lo llevaban escondido, porque cuando Gedeón les dé la orden, entonces había que combatir. Y fue ahí entonces cuando ellos caminaron hacia el valle de los madianitas. Y Gedeón da la orden y dice: por Jehová y por Gedeón. Rompieron los cántaros, sacaron las teas, las antorchas con fuego. Y cuando los madianitas vieron esto, se asustaron. Y comenzaron a correr. Y Dios puso confusión en medio del pueblo. Y empezaron a levantar sus espadas en contra de ellos mismos. 96,000 soldados arrancando de 300 que venían atrás. Pero solamente eso lo hace el poder de Dios. Se confundieron. Pues Dios le había revelado a Gedeón. Cuando le dijo: Gedeón, baja con tu criado, Fura, ve al campamento y vas a escuchar lo que está pasando allí. Y habían 2 soldados que estaban hablando. Y un soldado le decía: tuve un sueño anoche. Y en ese sueño veía que caía un pan de cebada que venía rodando desde la montaña, y el pan de cebada pasaba por todo el campamento y morían los que estaban ahí y se destruían sus tiendas. Y eso fue lo que causó el miedo a los madianitas. Entonces cuando llegan ellos, rompen los cántaros, se confunde el pueblo, empiezan a pelear y Dios les da la victoria a 300 hombres
Wow, pero no era la fuerza de 300 hombres, sino era la fuerza del mismísimo Dios peleando por ti, peleando por mí. Con trompetas, cántaros y antorchas ganaron la batalla. Mire, Dios peleaba por ellos. El enemigo se destruyó a sí mismo. ¿Qué dice Zacarías 4:6? No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Aleluya. Yo no sé qué está pasando usted en su vida, no sé cuál es alguna circunstancia que esté pasando, pero déjeme decir una cosa, no es con espada, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. No sé cuál sea la enfermedad, cuál sea la dificultad, no sé qué es lo que a veces no te deja caminar, pero no es con espada, es con el Espíritu de Dios. Cuando dejamos que Dios pelee nuestra batalla, la victoria es segura. La victoria es segura. ¿Alguien le dijo a usted que ser cristiano era vivir en un oasis? Como dijo Luis Miguel, playa, sol y arena. No. Habrán dificultades, habrán problemas, habrá lucha, pero con todo el Señor está con nosotros. Con todo somos más que victoriosos. Wow, y esta palabra impacta mi corazón cuando 300 hombres fueron a dar la pelea y no llevaban nada. Es la misma pelea, pastor, que está dando tu iglesia. Que solamente estamos luchando con cántaros y trompetas. ¿Qué sabe que son las trompetas? Es cuando anunciamos la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. Esas son las trompetas. Y la antorcha es la que tú llevas por medio de la oración de tu alabanza, lo que llevas en el corazón. Pablo le decía a Timoteo, no dejes apagar la llama del fuego que está en ti. Tenemos que ser apasionados por Dios. ¿Sabe? Yo recuerdo hace 2 o 3 meses cuando vuelvo a esta iglesia, para la gloria de Dios, venía solamente a calentar la banca. Pero en mi oración yo le dije, Señor, quiero ser más lleno de tu presencia. Quiero ser más apasionado por ti. Señor, quiero sentirte en mi interior. Quiero que tú seas mi primer pensamiento de la mañana y que seas el último antes de acostarme. Y comencé a orar de esa manera. Y sabe que Dios nos ha ido dando la victoria. Y ahora me estoy enamorando más de Dios. Me estoy enamorando más. Esto no me pasaba hace un tiempo. ¿Sabes? Son 9 años que no predicaba. Son 9 años en que callé mi boca. Porque aparté el Espíritu Santo de mi vida. Porque no dejaba que Dios pelee la batalla por mí. Porque empecé a pelear con mis propias fuerzas. Y es por eso que amo a Dios. Porque a pesar de mis dificultades, a pesar de mis errores, a pesar de mis faltas, Dios es bueno. Y puso sus ojos sobre la debilidad. Y cuando tú decides no pelear con tus fuerzas, cuando tú dices, Señor, yo no puedo más, es en ese momento que Dios empieza a pelear por ti. Entonces la gente tiene que ver algo diferente en tu adoración. ¿Sabes? Siempre digo esto. Cuando nuestra adoración es tibia, cuando nuestra adoración es fría, muchas veces es porque nos da vergüenza el que está al lado, el que está al frente. Pero eso se trabaja con oración. Y es pedirle a Dios que te dé las fuerzas para ser un apasionado. Y no siempre ir batallando, peleando. No ser de los 22,000 que se devolvieron, sino ser uno de los 300 que fueron a pelear, sin importar que al frente había un gigante poderoso. Pero es más poderoso el que pelea la batalla por ti, porque Él ya me aseguró la victoria. Y aun cuando yo me muera, usted se muera, somos victoriosos. Pablo decía, peleé la batalla, he conservado la fe. Para mí el morir es... Aleluya. Para mí el morir es ganancia, pero tenemos que lograr nosotros como cristianos decirlo y sentirlo. Pero eso es pasión
déjame decirte una cosa, Dios está peleando la batalla contigo. Solamente tú y yo tenemos que dejarlo pelear. Pero estamos enamorados del pecado. Muchas veces estamos enamorados del pecado y no lo queremos soltar. Porque el pecado también es agradable, si nadie dijo que no lo era. Es agradable pecar, pero es ahí donde Dios quiere trabajar en tu vida. Y muchas veces yo le decía, Señor, yo no puedo dejar ese pecado porque soy débil, pero esa es la debilidad donde Dios se glorifica. ¿Sabe cuál es el mejor escenario de Dios? Es tu debilidad. Diga al débil, aleluya. Pastor, no sé cuánto tiempo tengo, yo no me han puesto nada. Pero ya estoy terminando. Te decía yo que la debilidad es el escenario del poder de Dios. Segunda de Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate de mi gracia nada más, Cintia. La gracia de Dios, la gracia de Dios. No necesitamos más. No necesitamos ser vigorosos, fuertes, poderosos. No, porque ahí Dios no se glorifica, pero sí se glorifica en tu debilidad. Cuando le decimos, Señor, no puedo aquí, no puedo allá, Señor, es ahí donde Dios te fortalece. ¿Sabe? Le voy a dar una ilustración. Estoy gritando muy fuerte, dígame nomás. ¿Sí? ¿Está bien? Paro o sigo, dice un predicador. Paro o sigo. Había uno de estos cruceros gigantes. Y el crucero estaba en mar abierto. Y en medio de la mar se cae una niña al agua. Y comienzan a gritar, hombre al agua, hombre al agua. Y todos se empiezan a mover, pero nadie se atreve a hacer algo. Sin embargo, había uno en la tripulación que se lanza al agua. Se lanza al agua, nada hacia la niña. La comienza a ayudar, le tiran, qué sé yo, esto salvavidas, y rescatan a la niña. Entonces el capitán del barco decide hacer una ceremonia en la que quiere exaltar a este joven y lo quiere honrar por lo que hizo, por el acto tan valiente, pastor, de lanzarse al agua sin ni siquiera pensarlo. Y cuando lo comienzan a entrevistar y le dicen, te vamos a honrar por lo que tú hiciste, porque te lanzaste sin pensarlo a salvar a esta niña y aún sin conocerla, arriesgaste tu vida en aguas donde habían tiburones, qué sé yo, eran aguas peligrosas, te lanzaste y salvaste a esta niña. Queremos que nos digas una cosa, ¿qué es lo que te motivó? ¿Qué es lo que te forzó a lanzarte al agua sin pensarlo? Y el joven toma el micrófono y dice, yo quiero saber una sola cosa nada más. ¿Quién me empujó? ¿Quién me empujó? Es lo que Dios va a hacer en tu vida. Es lo que Dios va a hacer en tu vida cuando no puedas salir en victoria. Dios te va a empujar para que tú seas de bendición para tu familia, tus hermanos, para tu casa, tu pueblo, tu escuela, donde quiera que tú vayas, universidad. Dios te va a empujar para que seas salvación, para que seas de bendición. Pero para eso tienes que dejarte trabajar por Dios. Tienes que dejar que Dios obre en tu vida. Mira, hoy día aprendí algo muy lindo y es cómo tienes que llevar tu vida de adoración o de oración. Cómo tienes que orar por la mañana. Lo veía en un TikTok. Me llamó mucho la atención y lo quiero compartir con ustedes. Y es, dile al Señor 5 cosas que van a cambiar tu vida de adoración, que van a cambiar tu vida en Dios. Número 1, llena mi corazón con tu paz perfecta. Dile al Señor, llena mi corazón con tu paz
perfecta. Isaías 26:3. El segundo, guía a cada paso que daré hoy. Yo oraba en la mañana y mire, les voy a contar algo que nos pasó con mi esposa hace un ratito. Le dije, guía cada paso que daré hoy. Tercero, rodéame con tus bendiciones hoy. Así oraba en la mañana, mire. Con un temor tremendo porque me tocaba predicar y le decía al pastor, estoy más nervioso que perro arriba un bote. Rodéame con tu bendición hoy. El cuarto, Señor, recuérdame que contigo todo es posible. Recuérdame que contigo todo es posible. Y el último, ayúdame a permanecer agradecido en toda circunstancia. ¿Sabe? Hoy día vinimos a buscar a los niños, pasamos a ver a Soraya. Y cuando nos íbamos a la casa, por allá atrás, en la costanera, nos paran los carabineros. Y como buen cristiano, el auto anda al día. ¿Amén? Sí, pues como buen cristiano tiene que andar el auto al día. Pero el que no andaba al día era yo. Perdóneme el Señor. Mi licencia se me perdió en Copiapó. Se me cayó la billetera, perdí la licencia. Y usted sabe que para sacar el 17 de julio tengo hora. Y adivine quién iba manejando. Y me paran. Me pongo nervioso, pero mire, me pongo muy nervioso y mi señora ahí al lado, los niños atrás, qué sé yo. Licencia de conducir y los papeles del auto. Oh, yo dije, un parte, ya he pagado varios y sé que son caros. Oh, y un parte, y menos en esta, ahora que estamos construyendo nuestra casita, que el Señor nos bendiga. Hemos invertido dinero allá, entonces no estaba yo para pagar un parte, entonces me puse muy nervioso y ¿sabe qué? Una cosa me dijo el Señor en el momento ahí. Verdad, di la verdad. Di la verdad. Podía haber mentido, llorar la carta, qué sé yo. No. ¿Sabe qué dijo? No tengo licencia, se me perdió en Copiapó. Y yo soy sí, yo creo que Dios usó a esa carabinera y dice, ya. Le digo, tengo la comprobación, qué sé yo, de que perdí la licencia. Me dijo, búsquela. Yo dije, ya, Señor. Ahí ya fue un primer paso porque me dijo, búsquela. Me podía haber dicho parte nomás, pues listo. Búsquela. No la encontré. Y lo único que le digo, ¿sabe qué? Mi esposa tiene licencia ahí. Dice, pero no está manejando ella, está manejando usted. Uf. Me dice, búsquela, se va y demoró un rato, ¿cierto? Y cuando vuelve me dice, así, tan simple, ya, cámbiese de lugar, que maneje ella. No es Dios bonito. No es que Dios se glorifica aún en las cosas más pequeñas. Yo no creo en las casualidades. ¿Quién me está diciendo que me detenga? Pastor. No, 10 minutos. Yo no creo en las casualidades, aunque puede pasar a veces, no sé, vas al centro y te encuentras con alguien conocido, es una casualidad tal vez. Pero en Dios yo no creo en casualidades. Para mí Dios respondió a la oración de la mañana. Cuando le dije, Señor, recuérdame que contigo todo es posible. Ayúdame a permanecer agradecido en todas circunstancias. Si me sacaban el parte iba a agradecer igual, pero me iba a doler. Pero Dios fue bueno y grandes son sus misericordias. Para estar concluyendo, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? Que Dios tomó un hombre, ¿verdad? Que estaba escondido. Y en la misma forma en que Dios va a trabajar en su vida y en mi vida. Mientras más te escondes, más te va a buscar Dios. Mientras más te niegas a trabajarle al Señor, Dios va a usarte para bendecir a quienes están afuera. Para quienes no conocen de Dios, Dios te va a usar a ti. Pero es importante que nosotros dispongamos el corazón. Mire, Dios escoge lo débil para avergonzar lo fuerte. Yo no sé cuántos creen esta palabra. ¿Es usted el más chico de su casa? ¿Es usted el más insignificante de su casa? ¿Es usted el más débil de su casa?
¿Será que en la vida a usted lo apuntaron? ¿Será que en la vida a usted lo desecharon? ¿Será que en la vida a usted no encajaba con lo fuerte de este mundo? Pero déjame decirte una cosa, Dios no está viendo lo fuerte de este mundo, sino está viendo tu debilidad, porque Él se quiere glorificar allí, en la debilidad. Te quiere hacer fuerte. Con 300 hombres, Dios trajo una gran victoria. ¿En qué área usted se siente débil hoy? Medita en su corazón. ¿En qué área te sientes débil? ¿Qué es lo que no puedes dejar? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? Porque Dios no te quiere solamente sentado allí. Porque Dios no te quiere solamente cantando cuando vienes a adorar. Dios quiere más de ti. Allá en el cielo la adoración es caliente. Cuando yo vengo a adorar y soy frío, soy tibio, no voy a encajar en el cielo, porque mi adoración es tibia y allá arriba la adoración es caliente. Los ángeles dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor, todo el tiempo, Santo, Santo, y no paran de adorar. Tenemos que ser apasionados. Tenemos que ser apasionados. No basta con venir el miércoles y el domingo, le decía yo, y levantar las manos y cantar. Y esto no importa tu edad, seas niño, seas adolescente, seas joven, seas adulto. Dios dice: con pasión. Adórame con pasión. Búscame. Y vas a empezar a sentir que corre fuego por tu cuerpo. La llenura del Espíritu Santo te va a sentir correr ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Yo no escucho ningún amén y eso me pone triste. Cuando yo digo hay que ser apasionado, hay que ser apasionado. Hay algo que no te está dejando ser apasionado. Hay algo, tal vez dices: no soy digno, no soy digno. Y es lo que decía Gedeón. Pero Dios le decía a ese hombre: sal de tu escondite, porque te quiero usar y te quiero levantar. Escúchame, Dios no necesita tu fuerza. Necesita tu dependencia. Que seas dependiente, nada más dependiente de Dios. Porque cuando tú no puedes, ahí comienza a pelear Él. Ya estoy terminando. ¿Sabes algo importante? Tenemos que alinearnos con Dios. Tenemos que alinearnos con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted y yo nos alineamos, entonces ya no voy a hablar yo, sino va a hablar el Espíritu en mí. Te quiero hacer el llamado. Si quieres sentir o quieres tener la fortaleza de Dios y estás diciendo: yo soy débil, hoy Dios te dice: pasa al altar, porque yo te haré más fuerte, porque yo voy a trabajar en ti si tú me dejas trabajar. Yo no sé quién quiere pasar al altar. Acá hay gente que puede orar por usted. Pero es un tiempo en que tenemos que dar el paso de fe y decirle al Señor que ya no quiero pelear yo, sino quiero que Cristo pelee por mí. Oh, aleluya. Que el Señor te bendiga. Y si no ha querido pasar nadie ahí en su corazón, solo basta en su corazón: Señor, débil soy, pero contigo soy más que vencedor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos predicado tu palabra, hemos sembrado la semilla, Señor. Y así, Padre Celestial, como la parábola del sembrador, Señor, yo confío, Dios mío, que tu palabra ha caído sobre buena tierra, que tu palabra va a dar fruto al 100 por 1.
Que tu palabra va a dar fruto, Señor. Y los que están acá vamos a entender que tenemos que empezar a adorar de una forma diferente. Y tenemos que meterle pasión a la adoración. Señor, y que tú vas con nosotros. Y contigo, Señor, somos más que vencedores.